Hermanos, después de la lectura del Santo Evangelio, confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y damos gracias al Señor una vez más por este su día santo, que nos acercamos en esta liturgia divina a adorar su majestad, celebrando la resurrección de Cristo y para acercarnos a la comunión de su palabra y a la comunión del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Estamos unidos en adoración y también para que nuestras vidas y nuestros corazones sean llenos de Cristo en esta mañana. Hemos tenido las lecturas de la palabra de Dios y el Evangelio de este domingo, una vez más, el Evangelio de Lucas, nos lleva adelante en ese camino de Cristo hacia Jerusalén. En el contexto anterior, inmediato a lo que hemos leído hoy, en el capítulo 17, recordemos que la semana pasada habíamos visto al Señor Jesús instruir a sus discípulos con esta historia de el rico y Lázaro, ¿no? Este rico indiferente al dolor y al sufrimiento de Lázaro. Y vimos que todo esto estaba pues unido a la enseñanza que el Señor estaba transmitiendo a sus discípulos allí y a la iglesia hasta el día de hoy acerca de ser buenos administradores de todos los beneficios y los dones que hemos recibido de parte de Dios, para que seamos administradores sabios, que seamos administradores sagaces. Usó esa historia allí difícil a veces de comprender, pero donde el Señor nos está mostrando que nosotros debemos administrar las cosas de una manera astuta para que sea obviamente en el día final, sea obviamente para bien de nuestras almas, ¿no? Y la forma de hacerlo, ¿cuál era? No utilizar lo que nosotros tenemos por la gracia de Dios solo para nosotros mismos, ¿no? Tenemos que preocuparnos en utilizar lo nuestro para el bien del prójimo, del que está en necesidad. Ahora, vimos que los fariseos, que eran avaros, nos dice ahí el texto, pues se burlaban del Señor. Y el Señor por eso cuenta esa historia del rico y de Lázaro. Y después de eso, en el capítulo 17, nos dice que el Señor le dice a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Fijaos, el Señor, después de todas esas enseñanzas, Él hace referencia a que es inevitable en este mundo caído y pecaminoso, es inevitable que existan los tropiezos. Es inevitable que exista realmente el tropiezo, el escándalo
para aquellos que intentan seguir a Cristo, pero van a tropezar y se van a apartar. Es inevitable que eso ocurra, dice el Señor, en este mundo caído. Pero el Señor nos dice que debemos guardarnos, y se lo dice a sus discípulos, ¿verdad? Hay que guardarse de ser uno mismo el tropiezo, ¿verdad? De no ser tropiezo de aquellos pequeñitos que siguen a Jesús. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con los fariseos y con los saduceos, ¿no? Ellos, siendo los religiosos principales de Israel, estaban siendo tropiezo para muchos. Y el Señor dice, no, cuidaos, porque hay de aquel que fuera, o por quien viene el tropiezo, y el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor es que se atase una piedra de molino. Es unas piedras enormes que utilizaban para los molinos y eran movidas por las bestias normalmente, y esas piedras de molino, las que hemos visto, ¿no? Esas piedras son gigantescas. Imaginaos atársela en el cuello y lanzarse al mar, ¿no? El Señor está haciendo referencia al grave juicio que tendrá el ser tropiezo para otros en los caminos del Señor, ¿eh? Y por eso Él dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale, ¿no? Fijaos, el Señor está uniendo el ser tropiezo con el perdón, ¿eh? Es decir, el Señor dice que por no perdonar, ¿no?, nosotros podemos ser tropiezo a otras personas. Porque evidentemente cuando no perdonamos, la otra persona no está viendo en nosotros el carácter de Cristo, no está viendo la misericordia de Cristo, ¿no? Si Dios nos ha perdonado a nosotros tantísimo, ¿cómo no vamos a estar nosotros dispuestos a perdonar, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a perdonarle. Esto de 7 veces al día se refiere a la plenitud, ¿no? Aunque fuese siempre y constante, si la otra persona se arrepiente y pide perdón, el cristiano tiene que tener el corazón de perdonar. Cuidémonos, dice el Señor. Guardaos, cuidaos de vosotros mismos, de no ser tropiezo a través de la falta de perdón también. Este es el contexto inmediato de la lectura del Evangelio de hoy. Pero teniendo todas estas enseñanzas que estamos viendo del Señor, que son enseñanzas fuertes, son enseñanzas duras, son enseñanzas que demandan mucho del discípulo de Cristo, ahora vemos la reacción de los apóstoles, ¿no? La reacción de los apóstoles es entendible cuando nosotros vemos la fuerza de las palabras del Señor aquí. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Fijaos, esta es la reacción de los apóstoles, y aquí el evangelista Lucas, después de haber estado hablando de los discípulos de una forma más amplia, ahora se está refiriendo al grupo de los 12, a los 12 apóstoles, a ese círculo más estrecho que rodea íntimamente a Jesús. Y son ellos lo que le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, ¿no? Fijaos, ellos están pidiéndole al Señor que les aumente la fe. Y la respuesta del Señor parece que no es directamente lo que ellos están pidiendo, ¿no? Ya sabemos que el Señor Jesús muchísimas veces responde cosas que al parecer no están íntimamente relacionadas o no responden directamente a las preguntas que se le hace, porque el Señor en su sabiduría conoce nuestros corazones y nos da respuestas de acuerdo a lo que necesitamos, ¿eh? Entonces ellos le piden un aumento de fe porque los mismos apóstoles se están viendo incapaces realmente de estar a la altura de lo que el Señor les está pidiendo, ¿no? Ellos están oyendo la doctrina de Cristo y ellos están viendo en sus corazones la lucha y la batalla que ellos tienen y que ellos no pueden realmente alcanzar lo que Cristo les pide. Y por eso ellos mismos dicen, aumentanos la fe, Señor. Esto nos recuerda a aquel hombre que su hijo iba a ser sanado y el Señor Jesús le dice, ¿tú crees que puedo hacerlo? ¿No? Y el hombre le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Vemos también la sinceridad de ese hombre diciéndole, yo creo, ¿no? Creo, Señor, creo en ti, creo que tienes el poder de hacerlo,
pero ayuda mi incredulidad. Y ahí está la realidad de la fe en el corazón humano, que la fe siempre es una fe que batalla en nuestro corazón, porque todavía nuestra carne, nuestra concupiscencia, batalla por la incredulidad que hay todavía en nuestro corazón. Creemos y hemos creído en el Señor, pero hay una lucha por la fe y necesitamos un aumento de fe. Necesitamos pedirle al Señor una fe más grande, una fe más firme, una fe más madura. Y el Señor en su respuesta lo que está haciendo, porque el Señor no les dice, sí, te voy a dar más fe, o orad para que os dé más fe. No, la respuesta del Señor es mostrarle a sus discípulos, a sus apóstoles, que verdaderamente la fe es trascendental. La fe es muy importante. La fe es algo que no se debe descuidar y es algo por lo que se debe orar y por lo que se debe pedir a Dios. Por eso Jesús les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le podríais decir al sicómoro, a ese arbusto que había ahí que daba como una especie de cerezas o algo así, le diríais, desarráigate, ¿no? O sea, sal con raíces y todo y plántate en el mar y os obedecería, ¿no? El Señor está utilizando esta figura para mostrarles el poder que tiene la fe, el poder que tiene la fe verdadera, ¿no? Entonces es lícito y es correcto, es lo que el Señor les está transmitiendo a ellos, ¿no? Es correcto que pidáis fe, porque incluso una fe muy pequeña es una fe poderosa. Entonces debemos pedir y pedir al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Y esto nos lleva a recordar siempre que es la fe en Cristo, la fe en su palabra, la fe en el Evangelio, la fe en las promesas que Cristo nos ha dado por su muerte y su resurrección. Es la fe en ese glorioso Evangelio la que nos permite obtener la gracia. El recibir la gracia y el poder de Dios en nosotros está ligado a nuestra fe. Entonces vamos a ver el poder de Dios cuando nosotros creamos. Y mientras más crezcamos y nos fortalezcamos en la fe. Entonces es la fe la que nos da la gracia y la gracia necesaria para hacer la voluntad de Dios. Por eso en las epístolas de San Pablo se habla tanto de estas tres virtudes que se llaman teologales, ¿no? Es decir, virtudes que Dios nos comunica en el alma por el Espíritu Santo. La fe, la esperanza y la caridad. O la fe, la esperanza y el amor. Estas tres virtudes que Dios comunica por el Espíritu Santo. Esa fe es un don de Dios. Dios lo comunica, Dios comunica la fe al corazón. Dios comunica la esperanza y la caridad por el Evangelio, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La fe, porque la fe es la que nos permite confiar, creer verdaderamente que lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús promete es verdad. Y esa fe nos permite mirar hacia adelante y tener esperanza, es decir, esperar con certeza las cosas que Dios ha prometido, porque las creemos. Y eso nos capacita para vivir en la caridad, para vivir en el amor a Dios y al prójimo, porque tenemos fe en lo que Él ha prometido, lo esperamos y vivimos en la caridad conforme a ello. Entonces, ¿cuán importante es la fe? Esto nos recuerda también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, que nos habla de la fe y de los héroes de la fe. Aquí nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, hermanos, esa certeza que nosotros tenemos de aquello que se espera. Fijaos esa relación una vez más entre la fe y la esperanza, porque la fe es lo que nos da la certeza, la convicción de aquello que estamos esperando, de las promesas que Cristo nos ha dado en su segunda venida. Cuando nosotros lleguemos y alcancemos la plenitud de la salvación en la que hemos entrado, y nosotros podamos ver la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y es también la convicción, o la esencia, se traduce esa palabra también, de lo que no se ve. La fe está relacionada con aquello que no vemos, aquello que está prometido, aquello que nos ha sido dado, pero que no es reconocible con todos nuestros sentidos físicos,
porque todavía lo esperamos. Y eso es lo que dice San Pablo, también hemos sido salvos en esperanza, o en esperanza hemos sido salvos, dice San Pablo, ¿no? En Romanos. Entonces nosotros por la fe confiamos en lo que esperamos, en las promesas que se cumplirán en la venida del Señor, y por eso podemos vivir vidas diferentes con la esperanza y con la fe, con los ojos puestos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y así en Hebreos también dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hace referencia a estos héroes de la fe del pasado. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve que fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fijaos, Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Por qué lo hizo? Por su fe, porque creyó verdaderamente, de forma opuesta a Caín. Entonces vemos que la fe de Abel le llevó a ofrecer un mejor sacrificio. Por la fe, Enoc, dice también, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, Enoc, ¿por qué agradó a Dios? Porque caminó con Dios. ¿Por qué caminó con Dios? Porque creyó, por su fe. Entonces vemos la relación clara que existe entre la fe y la obediencia, entre la fe y el testimonio. Ahora nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, sin fe, y por esto es tan importante la enseñanza que Jesús le está dando aquí a sus apóstoles, La fe. Ellos dicen, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, sí. Si vuestra fe fuera tan pequeñita como un granito de mostaza, tan chiquitita como un grano de mostaza, podríais hacer que se desarraigue ese árbol y se plantase en el mar. Ese es el poder de la fe, e incluso de una fe sencilla pero verdadera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no solo eso, sino que también es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios, en su misericordia y en su gracia, galardona y premia a aquel que le busca, porque Dios se revela a aquel que le busca con el corazón dispuesto. Ahora, en este mismo Hebreos, también nos habla de Noé y de Abraham, como dos ejemplos importantísimos de la fe. Noé dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, es decir, del juicio que no se veía, fue advertido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Fijaos, esta es la teología del Nuevo Testamento, entendiendo cómo el Antiguo nos hablaba de Cristo. Fijaos, Noé por la fe. Es decir, cuando fue advertido de que venía el diluvio, venía el juicio, él creyó. Y porque él creyó que el juicio de Dios venía, ¿qué hizo? Construyó el arca. Es decir, por la fe obró, por la fe actuó, por la fe obedeció, porque creyó lo que aún no se veía, creyó que de verdad venía el juicio, y de verdad construyó el arca, y así fue salvo, y por esa fe que se salvó él y los suyos, se condenaron muchos. ¿Por qué? Porque no creyeron, y porque no creyeron, no obedecieron. Fijaos, la relación tan importante. Y luego nos pone Abraham. Por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fijaos, clarísimo. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Cuando Abraham fue llamado, creyó a esa promesa de Dios. Creyó lo que Dios le dijo. Él no había visto todavía.
y era una promesa tremenda, pero él creyó al Señor, por lo cual obedeció. Esto nos muestra claramente con toda la Escritura, hermanos, que la fe y la obediencia son las dos caras de una misma moneda, son inseparables, la fe y la obediencia. Verdadera fe siempre está unida a la obediencia. Y cuando no hay obediencia es porque no hay fe. Esa es la realidad. Entonces, el Señor nos muestra que la fe es absolutamente necesaria para recibir la gracia y para recibir el poder de Dios para obedecer y caminar por los senderos que Él nos manda. ¿Cómo nosotros, como iglesia, como cristianos, podríamos hacer lo que Dios nos dice? ¿Cómo podríamos nosotros estar dispuestos a renunciar a los engaños y a las vanidades que este mundo nos ofrece, a todo lo que vemos? Porque este mundo nos ofrece un montón de cosas que vemos y que son muy atractivas. Es como en el Edén a Eva se le ofreció la serpiente astuta, ¿no? Le hizo considerar el fruto del árbol que lo veía, ¿no? Y era codiciable a los ojos. Y es igual este mundo, ¿no? Satanás, este mundo perdido, utilizando la debilidad de nuestra concupiscencia, nos atrae tras lo que vemos, tras las promesas vanas y falsas de este mundo y sus vanidades. Pero ¿cómo puede el cristiano renunciar y decir que no a ese tipo de ofertas engañosas por las vanidades de este mundo? Las riquezas, el pecado, la abundancia y todas las cosas que este mundo nos ofrece. ¿Cómo puede el cristiano renunciar? Solo es posible por medio de la fe. Solo es posible por medio de la fe. Cuando tú crees que lo que Cristo ha prometido, que todavía no lo ves, porque lo que creemos es que no lo vemos. Creemos que el juicio de Dios es verdad. Creemos que Jesús volverá con gloria, como hemos confesado en el credo, para juzgar a los vivos y a los muertos, y habrá un juicio real y Dios retribuirá a cada uno. Y creemos en esto. Y creemos también en la esperanza de la vida eterna. Creemos en aquel galardón y aquella herencia que Cristo ha prometido a los que sean fieles hasta el final. Es solamente la fe, la certeza de lo que se espera, la esperanza de esa gloria y la realidad del juicio, y es solamente la convicción de aquello que todavía no se ve, lo que nos permite obedecer y decir renuncio a esto y me entrego en obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, cuán importante es para nosotros la fe y pedirle al Señor, al igual que sus apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Y esta debe ser nuestra oración diaria, hermanos. Todos los días necesitamos pedirle al Señor: aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Porque todos aquí reconocemos o debemos reconocer que batallamos en nuestro corazón con diferentes situaciones y diferentes días. A veces hay días que no nos soportamos ni a nosotros mismos. Nuestro desánimo. Tenemos en los corazones débiles. Las circunstancias que nos rodean. Nuestros propios tropiezos, pecados, nos desaniman y nos llevan a tener dudas muchas veces. Y debemos buscar al Señor y decirle: Señor, dame más fe. Aumenta mi fe, afírmame en la fe de Cristo. Dame la gracia que necesito, Señor. Ten misericordia. Y debo ponerme en el camino de donde la gracia se me da. En la palabra de Dios constantemente, en la oración constantemente, en los sacramentos constantemente, en la comunión de los santos, en la iglesia constantemente, donde mi fe va a ser fortalecida por la operación de la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, la fe hace grandes cosas. La fe de la que habla el Señor es vital en nuestra vida. Vital en nuestra vida. Bien, habiendo dicho esto el Señor, ahora les va a dar una parábola más que tiene relación con el servicio, ¿no? Y está ligada, por supuesto, a la fe y a la gracia que nosotros necesitamos. Versículo 7, continúa el Señor Jesús y les dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena,
cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta parábola clara y fuerte del Señor hacia sus apóstoles es una parábola dada para que guarden su corazón del orgullo. Es una parábola en la que el Señor, una vez más, así como en la enseñanza de la fe que acaba de pasar, les está mostrando que todo lo que ellos son y todo lo que ellos hacen o pueden hacer procede de la gracia de Dios. No hay nada de qué envanecerse cuando uno sirve a Dios y cuando uno cree que ha cumplido con lo que tenía que haber hecho. En esta parábola el Señor a sus apóstoles y a nosotros hoy, a la iglesia hasta el día de hoy, nos enseña cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestro sentir cuando nosotros servimos al Señor y especialmente cuando consideramos que hemos cumplido la voluntad del Señor, hemos obedecido al Señor en alguna medida. Recordemos que el Señor nos acaba de mostrar la necesidad de la fe. Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y recordemos que esa misma fe es un don de Dios. Y recordemos que esa misma fe es la que nos capacita y nos habilita por la gracia para obedecer. Y lo que Jesús quiere es que nunca olviden sus discípulos, sus apóstoles y la iglesia hasta el día de hoy esta perspectiva. Si hacemos, hermanos, algo bien, si nosotros hacemos algún bien y obedecemos al Señor en algo, es por la pura gracia de Dios. La gracia de Dios que siempre nos previene, es decir, la gracia de Dios siempre viene antes de nuestra propia naturaleza humana, incluso la naturaleza ya regenerada por la gracia de Dios, necesita del auxilio de la gracia de Dios para poder hacer el bien. Hermanos, Dios es siempre la primera causa o la causa primera de todo el bien que hagamos. De todo el bien que nosotros podamos hacer, del más pequeñito, siempre Dios es la causa primera. Es su gracia, es la obra del Espíritu, es Cristo en nosotros el que nos mueve, nos capacita, el que nos pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Es Dios siempre esa causa primera. Y nosotros somos la causa segunda. ¿Qué significa la causa segunda? Es decir, que nosotros somos los que cooperamos con la gracia que Dios nos da. Dios nos mueve con su gracia internamente y nosotros podemos cooperar o resistir esa operación de la gracia de Dios. Cuando nosotros cooperamos con esa gracia de Dios que nos mueve, somos esa causa segunda para el bien. Y por eso a Dios le agrada galardonar también en nosotros ese bien que procede de Él, que procede de Cristo en nosotros. Lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es guardar nuestro corazón del envanecimiento. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y es lo que le está diciendo a sus discípulos, si hacéis la voluntad de Dios, no os envanezcáis, porque en primer lugar habéis hecho simplemente lo que teníais que hacer. No habéis hecho más. Habéis hecho lo que teníais simplemente que hacer. Y ahí viene el ejemplo de este hombre. De este hombre, un señor que tenía pues 2 esclavos, ¿no? O un esclavo. Y ellos simplemente cumplen con su tarea y cuando vienen a caza, ¿no? El Señor no les recibe como si fueran ellos los señores, ¿no? Sino que dice, servirme la comida a mí y luego ya coméis vosotros, ¿no? Y es lo que el Señor está mostrando. Cuidado con vuestro corazón. No lleguéis a casa, y por eso esa expresión que a veces le escucho a la gente, cuando una persona, ¿no?, es muy buena, ese ya se ha ganado el cielo, ¿no? Nadie se ha ganado el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. La salvación es por la pura gracia de Dios. Todos merecemos nada más que la condenación. Y si vamos a llegar a
a las moradas celestiales, va a ser por la pura gracia de Dios, porque Cristo murió en la cruz y resucitó por nosotros, y nosotros hemos creído en Él y hemos sido unidos a Cristo y le tenemos como nuestro abogado y podemos estar unidos a su gracia y ser fieles a Él porque nos sostiene su gracia y podemos llegar así hasta el final unidos a Cristo. Esa es la única forma y no tiene nada que ver con nuestros propios méritos, ¿no? Es la justicia de Cristo en nosotros, por la cual nosotros vamos a vivir una vida en obediencia por su gracia, y Dios va a galardonar eso, pero que no es otra cosa que Él galardonando sus propios dones en nosotros, como dice San Agustín. Entonces, hermanos, guardemos nuestro corazón en esa sencillez, no nos envanezcamos en lo que nosotros hacemos bien, porque es la gracia de Dios en nosotros, y tengamos ese corazón de decir, siervos inútiles somos. Es decir, hemos hecho a las justas lo que debíamos hacer. Y ha sido además la gracia de Dios en nosotros. Y esa es la actitud, ¿no?, de aquel que ha comprendido realmente su realidad, su naturaleza, de aquel que ha comprendido la debilidad que hay en su propio ser y la gran necesidad que tiene de la gracia y del auxilio de Dios. San Pablo por eso dice en 1 Corintios 15:9, porque yo soy, dice, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Fijaos, San Pablo se identifica como el menor de todos, entiende su miseria y él entiende también su trasfondo, y él dice, yo soy el más pequeñito de todos porque incluso perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por su gracia soy un creyente, por su gracia soy un apóstol. Y él dice, y esa gracia no ha sido en vano conmigo. Es decir, se puede recibir en vano la gracia. Tú puedes recibir la gracia para resistirla o para no aprovecharla, y es recibir en vano, en vacío la gracia. Pero San Pablo dice, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que antes he trabajado más que todos ellos. San Pablo mismo reconoce, yo soy el más pequeño y solo por la gracia soy lo que soy, pero esa gracia que Dios me ha dado no ha sido en vano, porque yo he trabajado, me he esforzado con esa gracia, pero a la vez dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, él mismo reconoce que si él ha aprovechado esa gracia y ha trabajado esa gracia, es porque la gracia ha trabajado en él. Entonces, hermanos, esa humildad de San Pablo, de ver que lo que nosotros hacemos, incluso nuestro propio esfuerzo y trabajo, procede de la misma gracia que nos habilita y de la cual nosotros debemos hacer uso provechoso. Hermanos, siempre tengamos ese corazón humilde como siervos inútiles del Señor. Concluimos, hermanos, la importancia de la fe. La importancia de la fe. Oremos buscando más fe como los apóstoles. Entendamos la importancia que tiene la fe y la relación entre la fe y la obediencia, entre la fe y la fidelidad a Cristo. Y tengamos siempre un corazón humilde, considerando que cuando obedecemos o creemos que hemos hecho lo correcto delante del Señor, es por su gracia, y siempre es simplemente que hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Busquemos siempre al Señor desde abajo, desde la humildad. Dios se agrada del corazón humilde, mas al soberbio lo resiste. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.